Muy bien, siendo las 18 horas del viernes 26 de septiembre, comenzamos esta clase correspondiente al curso Teoría de la Persona 3, que la vamos a tener sobre el tema de la ley moral y de la ley natural. Así que voy a comenzar primero compartiendo una pantalla que se refiere a al aula virtual. ¿M? Uy, Silvana sin micrófono ni cámara. Bueno, que se refiere al aula virtual donde nosotros podemos observar que está aquí la indicación para acceder a clases y la correspondiente presentación de PowerPoint. Bueno, más tarde ahí están otras cosas que no están ahora puestas en... ah, estamos un poquito trabados acá. Vamos a ver, aquí hay algún problemita. Yo me congelé acá, parece. Sí, es que se me cerró la ventana, Ah, pero bueno, no importa. pero estoy, ¿no es cierto? No sé. Sí, creo que está todavía, hija. Lo Sí, que pasa pase. es que a mí se me había cerrado la ventana que estaba compartiendo. Entonces, Bien, ahora vuelvo a ver si podemos compartirla. En realidad no era tan importante compartir esto, simplemente mostrarles que bueno, que tenemos acá los elementos importantes, digamos, de todo esto. Acá tenemos un artículo de enciclopedia sobre la ley natural, tenemos el PowerPoint que estaba más abajo, aquí está el PowerPoint, y después, bueno, pasando lo que está oculto todavía, que es la clase que viene, el trabajo práctico sobre la ley moral y la ley natural. Y de nuevo ahí está la referencia al artículo en la Enciclopedia Filosófica Online, que con ese enlace ustedes van a poder acceder fácilmente. Así que, bueno, un poco los materiales están allí en la página, así que pienso que no van a tener mayores problemas. Pero para que ya pasemos directamente al tema, vamos a compartir la presentación, o sea, el PowerPoint. Muy bien, entonces el tema de la ley moral y de la ley natural. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros hablábamos de los distintos enfoques de la ética? Decíamos que existía un enfoque de la vida integralmente buena que estaba centrado en la bienaventuranza, felicidad y en las virtudes, que era el enfoque sobre todo propio de Aristóteles y tomado también por Santo Tomás de Aquino. Pero existía otro enfoque que ponía en el centro de la ética o que pone en el centro de la ética a la ley moral. Eh, el hecho de que nosotros consideremos como el más apropiado, el más adecuado, el enfoque aristotélico, no significa que tengamos que dejar de lado o menospreciar el tema de la ley. Al contrario, la ley es sumamente importante dentro de la ética. Lo que nos dice el enfoque aristotélico es que la ley no es el centro, no es lo más importante de todo. La ley es como una especie de eh, ayuda, o si podríamos decir como una especie de bastón que nosotros tomamos para poder ir adquiriendo progresivamente las virtudes y realizar nuestro perfeccionamiento interior por medio de ellas. Pero no puede detenerse la vida ética, la vida moral, meramente en el cumplimiento de la ley. Pero sin más, comencemos a ver un poquitito qué es la ley para Santo Tomás. Para Santo Tomás, la ley es una ordenación de la razón orientada al bien común, promulgada por quien tiene a su cargo la comunidad. Fíjense que con esta definición que está en la prima secunde de la Suma Teológica, en la cuestión 90, en el artículo 1, Santo Tomás trata de proceder con mucho rigor dentro del orden filosófico porque es una explicación construida en base a las cuatro causas aristotélicas. Ustedes acuérdense que el ideal de la ciencia para Aristóteles como para Tomás es el conocimiento por las causas. En el caso de la filosofía se trata del conocimiento por las causas últimas. Pero las causas, como sabemos, en el enfoque aristotélico, son la causa material, formal, eficiente y final. Entonces, cada una de estas partes de la definición de ley que da Tomás de Aquino se remiten a algunas de esas cuatro causas.
En otros ámbitos donde tengo un poquito más de tiempo para dar la clase, trato de ir haciendo adivinar a los alumnos cuál es cada una de las cuatro causas, a qué se refiere cada una de las partes de la definición, a qué causa se refiere. Pero bueno, acá lo vamos a hacer un poquitito más rápido porque no disponemos de tanto tiempo. La ley entonces tiene como causa material una ordenación de la razón, porque hay muchos ordenamientos de la razón, pero el caso de la ley es como un ordenamiento específico que se convierte como en imperativo, como en indicativo de aquello de lo que debe el sujeto poner por obra. Entonces, una ordenación de la razón que por el hecho de haber sido promulgada adquiere su forma propia, por lo tanto, la promulgación es la causa formal de la ley. Eh, Sabemos que la causa final es el fin o el objetivo al cual se orienta cualquiera de las cosas que existe y por lo tanto orientada al bien común sería la causa final y la causa eficiente por quien tiene a su cargo la comunidad, es decir, por aquel a quien le corresponde legislar de acuerdo con el sistema político que haya adoptado una determinada comunidad, ¿no? Entonces, si es una monarquía, será el mismo monarca; si es un sistema en el cual rija la división de los poderes, será el poder legislativo quienes detenten el poder legislativo. Entonces, una ordenación de la razón, causa material, orientada al bien común, causa final; promulgada, causa formal; por quien tiene a su cargo la comunidad, causa eficiente. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que la ley moral no es como las leyes científicas. La ley, cuando nosotros hablamos en el horizonte de la ciencia de una ley, estamos hablando de una regularidad que necesariamente se cumple. Como por ejemplo, la ley de la gravedad significa que los objetos van a caer a una determinada aceleración hacia el centro de la Tierra y eso no va a variar, eso no depende de una hipotética, si cabe hablar así, de una hipotética voluntad del objeto. El objeto va a caer quiera o no quiera. Lo mismo, no sé, el sol va a salir todos los días, quiera o no quiera, o queramos o no queramos nosotros. Pero la ley moral es, podríamos decir así, un indicativo, o mejor, un imperativo dirigido a un ser libre, o sea, que proviene de quien gobierna de alguna manera y que dirige ese imperio a un ser libre que por lo tanto puede asumirla como su criterio de conducta o no. Entonces, hay allí una diferencia importante con la ley científica. Esto puede parecer un poco obvio, pero es importante subrayarlo por la siguiente razón. Muchas veces la ética, sobre todo en el panorama cultural contemporáneo, pierde un poquito su especificidad y para algunos se convierte simplemente como en un relevar cuáles son los datos sociológicos imperantes, cuáles son las principales tendencias que se dan en una determinada sociedad y por lo tanto, casi sin que nos demos cuenta, parece como que las leyes morales se fueran convirtiendo en leyes sociológicas, es decir, en regularidades sociológicas que se van dando en la conducta de las personas. Por ejemplo, para que esto se vea más claro todavía, la ley moral puede claramente decir que está mal robar o que está mal la corrupción, aunque el 99,99% de los miembros de una determinada comunidad practiquen esa corrupción o roben. Entonces ahí pienso que se va entendiendo, ¿verdad? Entonces no es como las leyes científicas. Uno podría decir, sociológicamente es una ley de las sociedades modernas, supongamos, la excesiva burocratización que favorece en general altos índices de ineficiencia y de corrupción. Pero que la corrupción sea algo malo moralmente es otra cosa, es otro sentido de ley. Entonces, la ley moral no es como las leyes científicas, no expresa regularidades o mayorías o situaciones en las que se da mayoritariamente un determinado comportamiento de la realidad, sino que son imperativos dirigidos a personas libres y fundamentados
como vamos a ver, en principios que son muy profundos y sólidos, ¿no es cierto? Y que precisamente por eso obligan en conciencia. Pero ya vamos a entrar en ese detalle más adelante. También es importante descubrir que existe una diferencia entre la ley moral y las leyes civiles. Las leyes civiles, que llamamos también leyes positivas, podemos llamarle con otros nombres igualmente, las leyes civiles normalmente se refieren al horizonte exterior de la conducta y muchas veces lo que hacen es concretar lo que la ley moral establece de por sí, ¿no? Entonces, eh, las leyes civiles son como más opinables en ese sentido porque pueden ser establecidas de una manera u otra. Ejemplo, yo puedo decir, bueno, matar está mal y el que cometa un homicidio tiene que ser castigado con alguna pena. Ahora, ¿cuál va a ser esa pena? Bueno, depende. Depende mucho de los países, de las culturas, de los tiempos, etcétera. Yo puedo decir, en la unión entre el hombre y la mujer es muy importante porque es constitutiva de la sociedad, está como a la base de la constitución de toda la sociedad. Ahora, ¿cómo se va a dar el matrimonio? Y bueno, va a depender también de los tiempos, de los lugares y de las culturas. Y por supuesto, claro está, no todas las concreciones van a ser igualmente buenas y válidas. Es muy importante en este sentido descubrir que las leyes civiles son productos de una determinada cultura y las culturas pueden ser juzgadas por la razón ética, es decir, no basta con que algo pertenezca al acervo cultural de un pueblo para que con eso automáticamente quede canonizado como si fuera algo intocable que no se puede cuestionar. Al contrario, muchas veces los pueblos han alcanzado niveles importantes de progreso en su vida cuestionando algunos elementos de su propia cultura, corrigiendo desviaciones o errores en el contacto con otras culturas y haciendo que las expresiones culturales, entre ellas las mismas leyes civiles y las costumbres de esa sociedad, respondan mejor a lo que es la plenitud humana o la dignidad humana. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que la ley moral se dirige al interior, la ley civil, en cambio, muchas veces o siempre apunta a una conducta exterior y además que la ley moral se dirige a un sujeto libre que, si bien se ve obligado por aquello que la ley establece, sin embargo puede libremente obedecerla o no, a diferencia de las leyes científicas que expresan regularidades que pueden ser expresadas también mayoritariamente por fórmulas matemáticas y que se cumplen, salvo poquísimas excepciones, se cumplen en todos los casos. Bien, entonces, entendiendo esta diferencia entre la ley moral y las leyes científicas o las leyes civiles, es importante que nosotros nos detengamos en lo que se puede llamar desde la metafísica atomista los analogados de la ley. Quizá para ahorrarles a ustedes una dificultad filosófica, podría decir yo simplemente los tipos de ley, pero utilicemos la palabra analogados porque en la metafísica de Santo Tomás de Aquino, la analogía significa aquella manera de predicar en la cual los predicados que se comparan tienen como muchos elementos en común y otros elementos distintos. Entonces, por ejemplo, si yo digo, para poner un ejemplo simplísimo, si yo digo el caballo es animal y el burro es animal, ¿no? Entonces, la palabra animal la estoy usando analógicamente. Algunos dirían que es predicación unívoca, pero bueno, ahí no voy a entrar en esa pequeña disputa metafísica porque les complicaría. Simplemente lo señalo para que si alguien está pensando el caballo es animal, el burro es animal, predicación unívoca, sí, pero no. Puede ser también una forma de analogía. ¿Por qué es analógica esa predicación? Y bueno, porque si bien está significando lo mismo, vale decir, un viviente animado, dotado de sensibilidad, de motricidad, etcétera, etcétera, también evidentemente se está refiriendo a seres distintos y por lo tanto, en algún sentido, la predicación no es exactamente de lo mismo. Entonces, en parte de lo mismo, en parte distinto. Ese es el concepto de analogía.
También con la ley sucede que nosotros tenemos analogados o tipos de leyes. Vamos a ir repasando rápidamente cuáles son los principales analogados de la ley de acuerdo con la exposición que nos da Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás, el analogado principal, aunque no tal vez el más inmediatamente perceptible, es la ley eterna. La ley eterna es la misma razón divina en tanto ordena las cosas a su fin. Podríamos decir, es la razón de Dios en tanto que creadora y ordenadora, y dirige cada una de las cosas según su propia naturaleza. Así como en el platonismo nosotros teníamos el mundo de las ideas, que era una especie de mundo plural y situado en un espacio supraceleste por encima del cielo, que de alguna manera regía lo que sucedía en el espacio sublunar o bajo el cielo. Aquí también nosotros tenemos como una idea de una ley eterna de la realidad que está presente en la misma razón divina. Y con esta referencia que hice a Platón, hago notar que si bien el concepto de la ley eterna ha sido un concepto que se ha asumido desde la teología cristiana, sin embargo es un concepto que ya existe de alguna forma en la tradición griega y por lo tanto no es un concepto pura y exclusivamente teológico. La ley eterna es el principio de las leyes no escritas de la tradición griega. Ya vamos a ver enseguida la importancia que tiene ese concepto de ley no escrita eh, que, mm, que se da en algunas de las tragedias griegas donde empieza como a aparecer todo este tipo de conceptos. Bueno, entonces hay unas leyes no escritas de los dioses, dice Antígona en la tragedia del mismo nombre escrita por Sófocles, leyes no escritas de los dioses que son inmutables y que no pueden ser cambiadas por la voluntad de ningún legislador. ¿Qué es la ley natural? Que es el concepto central que a nosotros nos preocupa en esta clase. Es una participación de la ley eterna en la criatura racional. Fíjense ustedes que aquí Santo Tomás, cuando define la ley natural como participación de la ley eterna, está utilizando un concepto netamente platónico, que es el concepto de participación. Lo participado se recibe en el participante al modo del participante, dice un principio de la metafísica. Vale decir que lo que en Dios es ley eterna y absolutamente inmutable, en la razón del hombre se va discerniendo de acuerdo al camino difícil y trabajoso que esa misma razón tiene que emprender para llegar a un conocimiento pleno de la verdad. Y no obstante esto, no significa esto que la ley natural sea algo creado o producido por la razón humana, sino algo que ella descubre en lo profundo de su ser. Cuando nosotros, si Dios quiere, en la próxima clase veamos el tema de la conciencia, a pesar de estar en sede filosófica, vamos a tomar un muy bello e importante texto del Concilio Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes, que explica esa ley, relación entre la ley natural y la conciencia. Y nos habla un poquito de esto. Entonces, la ley natural es una participación de la ley eterna en la criatura racional. El ser humano, dotado de razón, puede descubrir ese ordenamiento divino. Pero para Santo Tomás existen también otras leyes. Está la ley humana, que nosotros llamamos ley positiva, determina aquellos principios morales generales, como yo recién explicaba, este principio general que dice no matar, bueno, se va concretando según los distintos tiempos, lugares, culturas, etcétera, de diferentes formas. Las leyes positivas no pueden estar meramente basadas en la convención o en la fuerza. Nosotros no podemos legitimar una ley por el simple hecho de que haya sido aprobada por una mayoría, por más que esa mayoría sea la que legítimamente gobierna, si esa ley es contraria a los principios morales generales. Si existe una ley que permite asesinar al prójimo, ¿no es cierto? Bueno, por más que haya sido votada por la unanimidad de las cámaras legislativas, esa ley no es una ley éticamente válida, ¿no?
no puede basarse meramente en la convención, sino que tiene una vinculación con la ley natural y por medio de ella con la ley eterna, ¿no? Tampoco puede basarse meramente en la fuerza, como si, como decían algunos de los sofistas, contra los cuales polemizaba el Sócrates platónico, como diciendo, bueno, en definitiva, la justicia termina siendo la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Es el más fuerte el que termina imponiendo su ley. No puede ser así porque no responde eso a la dignidad humana. Después tenemos otros tres tipos de leyes que son ya más pertenecientes como al horizonte teológico y que por lo tanto aquí solo la vamos a mencionar para que nuestro panorama quede más o menos completo. La ley divina positiva es la ley promulgada por Dios en el Antiguo Testamento. Esa ley es divina porque viene de Dios, pero es una ley positiva, no es una ley natural, porque es una ley que tiene validez solamente en algún tiempo de la historia y en algún lugar. Cuando, por ejemplo, y esto por ahí algunas de las denominaciones evangélicas que suelen tener un conocimiento muy, muy detallado de la Biblia, pero también cometen el error muchas veces de leer la Biblia de una manera excesivamente literal, van a tomar el Antiguo Testamento y nos van a decir hay que observar el sábado, hay que evitar comer carne de cerdo y un montón de cosas más que se dicen en el Antiguo Testamento. Bueno, frente a eso la respuesta es muy simple. Es ley divina positiva, pero es una ley divina que precisamente por ser ley positiva, puesta por Dios en ese momento, así como Dios la puso, Dios la sacó en el Nuevo Testamento. Entonces, no es una ley que tenga una validez universal para todos los tiempos y para todos los lugares. Si Dios en el Antiguo Testamento, en el mismo libro del Antiguo Testamento, pongámosle el Éxodo o el Deuteronomio, dice, no matarás y dice, ofrece, no sé, un macho cabrío tal día, tal mes del año, bueno, evidentemente una cosa pertenece a la ley natural, no matarás, y otra pertenece a la ley divina positiva y ya ha perdido vigencia ofrecer el macho cabrío o ofrecer el animal en sacrificio, inmolándolo a Dios. Eso otro ya no corre más, ¿no es cierto? Entonces, no distinguir en eso produce un problema hermenéutico que es el que suelen tener a veces las personas que pertenecen a estas confesiones religiosas. Bueno. La ley nueva es aquella que San Pablo menciona como que está grabada en los corazones de los hombres por medio de la gracia y que había sido prometida también por el profeta Jeremías en el capítulo 31, cuando dice, escribiré mi ley en sus corazones. Y la ley del pecado es una inclinación al mal que nos liga casi como si fuera una ley. Y ahí encontramos una frase de San Pablo que por ahí podemos notar que está como muy presente, por así decirlo, en la experiencia personal que nosotros tenemos, por la cual dice San Pablo, no hago o dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Romanos 7:19. Pero aún siendo interesantísimos todos estos temas que ya nos llevarían a la teología, no podemos aquí profundizar en ellos porque no nos corresponde hacerlo. Pasemos entonces a la ley natural que nosotros hemos dicho que es una participación de la ley eterna en la criatura racional. Miren, el tema de la ley natural es un tema vastísimo, sumamente amplio. Si nosotros tuviéramos que hacer la historia de la ley natural, y lo vamos a hacer un poquitito, tendríamos que comenzar varios siglos antes de Cristo. Pero para ponernos ya en una referencia más cercana, tomemos el siglo XX y tomemos dos hechos sucedidos bastante próximos en el tiempo, aproximadamente en la mitad del siglo XX del siglo pasado, que son los juicios de Nuremberg y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los juicios de Nuremberg fueron los juicios que se hicieron contra los jerarcas nazis acusados de haber cometido tremendos crímenes contra la humanidad, de tortura, muerte y violación de lo que ya hoy llamamos derechos humanos, pero que en ese momento no estaba así tipificado, de una manera gravísima. En esos juicios de Nuremberg se constituyó un tribunal internacional y el problema era que
para poder juzgar todas estas cosas que eran claramente malas y delictivas, había que apelar a alguna ley. Ustedes saben que las leyes penales no pueden ser retroactivas, o sea, no podían establecer en ese momento una ley para juzgar hechos que habían pasado antes. Entonces, eh, si se atenían a las leyes existentes, sobre todo a las leyes promulgadas por el mismo régimen hitleriano, tampoco iban a encontrar ahí nada, porque precisamente esas leyes, que eran malas leyes, estaban favoreciendo todo ese tipo de prácticas que llevaban a la destrucción, a la aniquilación de muchas personas. Entonces, ¿en qué se basaron los jueces de los juicios de Nuremberg para poder condenar a estos jerarcas nazis culpables de estos delitos? Se basaron en principios de humanidad. En última instancia, aunque no utilizaran la expresión de esa manera, se basaron en la misma ley natural. Por eso, una parte del práctico que van a tener que hacer esta semana es investigar brevemente qué sucedió en los juicios de Nuremberg. Si ustedes recurren, ya me entrego atado de pies y manos, si ustedes recurren a la inteligencia artificial, van a encontrar ahí todo. Lo único que les diría es que traten de... lo que estoy intentando hacer con alumnos en otros lugares y que les sugiero también a ustedes es que cuando investiguen algún tema o le hagan alguna pregunta a la inteligencia artificial, pregunten por lo menos a tres interfaces, ordenen los resultados, los comparen y los critiquen, ¿no? Entonces así por lo menos el cerebro humano algo haga también, porque si no, preguntarle a una inteligencia artificial sola y quedarnos textual con lo que esa inteligencia diga, me parece que puede ser medio pobre y muchas veces puede ser motivo de error o confusión. Bueno, entonces eso pasó en los juicios de Nuremberg, año 1945-1946. 2 años después, 1948, en el inicio de las Naciones Unidas se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay unos derechos humanos llamados de primera generación, que son los que allí se establecen, y después van apareciendo otros derechos humanos de segunda y tercera generación, algunos de los cuales ya son un poquito más discutibles porque por ahí ya pretenden como canonizar, como si fueran derechos humanos, ciertas, podríamos decir así, inclinaciones o impulsos o deseos que son más bien particulares. Pero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se encuentra, formando parte de la delegación que representa a Francia, un filósofo tomista muy conocido del siglo XX que es Jacques Maritain. Maritain, cuando cuenta en uno de sus libros llamado El hombre y el Estado, cómo fue ese evento histórico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace referencia a una cosa curiosa. Dice, allí nos encontrábamos personas de no solo de las más variadas nacionalidades, sino también de las más variadas ideologías y pensamientos filosóficos. Es decir, no había una coincidencia de pensamiento, no había una coincidencia de filosofía entre los que estábamos allí. Y sin embargo, todos fuimos capaces de acordar los mismos derechos humanos. Si a cada uno se le hubiera pedido una fundamentación de esos derechos, seguramente ahí habría cesado el acuerdo. Fíjense entonces qué interesante lo que dice Maritain. Todos coincidimos en los derechos humanos, pero si tenemos que fundamentarlos, ya va a ser difícil porque cada uno lo va a intentar hacer desde su propia ideología y no va a haber coincidencia. Pero intuitivamente descubrimos que hay algunos derechos que son universales y eso en definitiva es la ley natural, es esa participación, a veces un poquito oscurecida, de la ley eterna en el corazón, en la mente del hombre. Bueno, si estamos aquí, hasta aquí más o menos claros, podemos avanzar un poquitito más. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Si no, continúo. Eh, claro, esta idea, sí, César, Perdón, dígame. padre, no, yo que positiva, no entiendo ley positiva, ¿qué quiere decir? Ahí, Ley positiva quiere decir una ley que ha sido puesta por la voluntad del legislador y que por lo tanto la voluntad del legislador también la puede cambiar, ¿no? A ah, diferencia
de los principios morales naturales que son universalmente válidos, las leyes positivas valen solo en la medida en que dura su promulgación. Si son abrogadas o derogadas, no, ya no vale más, ¿no es cierto? Por ejemplo, una ley, al parte de la ley natural es que todos tenemos que convivir pacíficamente en una sociedad y para convivir pacíficamente hay que respetar el sentido de las calles. Parte de la ley positiva es que cada tanto algún intendente tucumano modifica el sentido de las calles, ¿no es cierto? Y perdón por quien no es de Tucumán acá, César, usted no es de Tucumán, pero le cuento que hay algunas calles emblemáticas de nuestra ciudad, como la Crisóstomo Álvarez, que en todo el arco de mi vida ya van cambiando de sentido. Un intendente la hace ir para el oeste, el otro intendente la hace ir para el este, después la vuelven a hacer ir para el oeste, después la vuelven a hacer ir para el este. Entonces eso sería Sí, una ley ¿verdad? positiva. Bueno, Sí. igual me parece que no le erró la intendenta con el último cambio que hizo este año, ahora va hacia el oeste de nuevo. Bien, ¿cuál es la pregunta, César? ¿Levantó la mano? Sí, no es correcto, gracias, padre. A mí me parece bien importante lo que está usted exponiendo y porque recupera justo todo lo anterior y yo creo que lo articula muy bien. Yo le pongo un ejemplo de lo que suele pasar aquí, no sé si allá en Argentina también ocurre, pero aquí la gente, las personas generalmente se pasan a mitad de la calle por donde sea y no respetan pues la señalización en el paso peatones, ni los semáforos, ni los puentes peatonales, nada. Entonces, uno pensaría que, pues que no tienen educación, que no ubican las leyes, lo que sea. Pero lo cierto es que hay algo paradójico, porque si un automovilista atropella a una de las personas y éste fallece, cuando el automovilista tiene el derecho del paso y el peatón no, pues puede salir libre perfectamente bajo fianza y aún así excluirse del pago de la funeraria y todo. Y quien Sí. absorbe esto es el Estado, pero lo absorbe como si fuera algo de caridad. Mm, O en su defecto, los vecinos pues se cooperan, etcétera, etcétera. Entonces yo este ejemplo lo pongo muy frecuente con mis estudiantes para decirles que eso evidencia que uno puede o la gente puede tener razón legalmente, pero no en lo más profundo del respeto a los derechos, como el respeto a la vida. mm, Pareciera una contraposición. Entonces, cuando usted articula perfectamente el hecho de la ley natural con la ley divina, pues queda claro que justo es lo que tiene que, de alguna manera u otro, responder las sociedades actuales, ¿no? No porque todos tengan que creer en el mismo Dios, sino que justamente tiene que haber un fundamento que nos articule a todos. Eso era lo que quería decir, padre. bueno, muchas gracias por el comentario que sí está muy bien, ¿no? Entonces, dicho esto, podemos señalar algunas de las dificultades que tenemos para poder concebir la ley natural. Una dificultad importante es la del relativismo. Ustedes saben que el relativismo es aquella ideología que nos dice que todo es relativo a el pensamiento y los deseos del sujeto individual. Entonces, las cosas van a ser bien o mal de acuerdo a con lo que a cada uno le parezca. Entonces, evidentemente de esta manera es muy difícil poder comprender un concepto de ley natural. Otro problema es cuando se entiende la naturaleza de una manera meramente empírica. Esto es un poquito difícil, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Eh, Cuando nosotros hablamos de ley natural, ¿a qué tipo de naturaleza nos referimos? A la naturaleza humana racional, ¿no? A la naturaleza humana racional. Entonces, no estamos hablando de que la ley natural sea como que seamos como animalitos salvajes de la naturaleza, ¿no es cierto? Porque evidentemente eso no sería el sentido que tiene la ley natural, sino que estamos hablando de que se respete aquello que es acorde a nuestra naturaleza,
que es una naturaleza tanto física como también racional y espiritual. Entonces, no se trata, porque si nosotros partimos del concepto empírico de naturaleza, lo que nos van a decir rápidamente es la ley natural es lo que tiene que ser superado, lo que tiene que ser abandonado. Si es por lo empírico de la naturaleza, venimos al mundo desnudito, nos tenemos que vestir. Si es por el concepto empírico de naturaleza, existen los bosques. Y los seres humanos empezamos a usar piedra, cemento y construimos casas, y así sucesivamente. Entonces la naturaleza sería lo que tenemos que superar. Bueno, no, porque no estamos refiriéndonos al concepto empírico de naturaleza, sino al concepto de la naturaleza racional propia del ser humano, ¿no? Eh, eh, yo para ilustrar esto, quizá pido perdón si el ejemplo capaz que da más oscuridad que claridad, eh, les solía poner a los alumnos esta pregunta. El pájaro nació para volar y en cambio el hombre para tener los pies sobre la tierra. Entonces, ¿construir un avión para volar va contra la ley natural? Y la respuesta clarísimamente es no, no va contra la ley natural. ¿Por qué? Porque la ley natural no se basa en la naturaleza empírica, o sea, meramente en el hecho de que el hombre tiene brazos y no alas. No, la ley natural se basa en que el hombre es un ser racional. Entonces, si con su razón puede construir un avión para volar, el avión no va contra la ley natural, ¿no? Ahora sí, el hombre, no sé, con sus industrias destruye la naturaleza, contamina la creación, ¿eso va contra la ley natural? Sí, pero no por el hecho de que tengamos que endiosar a la naturaleza empírica, sino porque con eso estamos causando daño a nuestra dignidad, estamos causando daño a la vida de otros. Qué sé yo, si contaminamos el mundo, después ni nosotros, ni menos los que siguen, las generaciones que sigan van a tener cómo vivir tranquila y pacíficamente, con un mundo totalmente contaminado, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, yo me estoy tomando este traguito de agua y ya me estoy metiendo no sé cuánto plástico adentro mío. Hasta ahora no me ha hecho nada, pero capaz que dentro de unas cuantas generaciones ya tengamos tanto plástico adentro que ya no sé qué nos va a pasar, ¿cierto? Bueno, entonces el hacer, por ejemplo, referencia a la cuestión ecológica, no es porque nosotros endiosemos la naturaleza empírica, sino porque la naturaleza racional también nos dice, cuida tu casa, ¿no es cierto? Era un poco lo que decía el Papa Francisco. Después, otra dificultad, unos mililitros de agua y un poquito de plástico también seguro. Bueno, otra dificultad está en el positivismo jurídico. El positivismo jurídico es una doctrina filosófica que dice que la ley, para que sea ley, basta con que sea promulgada. Es lo que decíamos recién, esa ley que surge de la mera convención y por el hecho de que la mayoría la promulgó, ya es buena y válida. Eh, Eso va notoriamente contra la razón, porque puede ser que una mayoría se equivoque y puede ser que una mayoría promulgue una ley inicua, como muchísimas veces sucede en todos los lugares y también en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con esa idea, ¿no? Aquí en Argentina, como sabemos, algunas personas cuando se promulgó la ley del aborto decían de una manera un poco como exultante y triunfalista, es ley, como diciendo, porque ha sido promulgado por una mayoría legislativa, ya eso ha cambiado todos los principios morales y todo el valor de la vida humana, no ha cambiado nada. Simplemente a veces los seres humanos pueden promulgar leyes que no son justas. Entonces el positivismo jurídico no es un criterio. El simple hecho de que una mayoría promulgue una ley no hace que eso sea bueno y natural. Vamos a dejar de lado la ley natural en la historia porque no tenemos ya el tiempo, pero en el artículo que yo les he dejado el enlace, ustedes tienen ahí una abundante información sobre todo esto. Pasemos simplemente a definir lo que es la ley natural de acuerdo con la visión de Santo Tomás de Aquino. Como dijimos,
Para Santo Tomás, la ley natural es la participación de la ley eterna en la naturaleza racional. ¿Esto qué significa? Que la razón humana puede captar las líneas fundamentales del proyecto divino y al mismo tiempo reconoce una inclinación hacia esos bienes constitutivos. Por eso, los bienes humanos básicos, fíjense este concepto, bienes humanos básicos, es un concepto que nos indica cuáles son los contenidos de la ley natural. Por eso los bienes humanos básicos se captan a través de las inclinaciones naturales. Así lo dice Santo Tomás en la Prima Secunde, cuestión 94, artículo 2 de la Suma Teológica. Entonces, los bienes humanos básicos se captan a través de las inclinaciones naturales. Quiere decir que los contenidos propios de la ley natural, Santo Tomás los reconoce que están no solamente como ideas en la razón, sino también como inclinaciones en la voluntad. Los seres humanos estamos inclinados hacia esos bienes fundamentales. Esto se va a ver más claramente en el cuadrito de la siguiente placa, que es el que consideramos ahora el de las inclinaciones naturales. Porque para Santo Tomás de Aquino, las inclinaciones naturales son fundamentalmente tres. La primera se llama inclinación natural a la conservación del ser. Todos nosotros buscamos de alguna manera realizar y conservar nuestro propio ser, nuestra propia existencia. Y esa inclinación, según Tomás de Aquino, es común a todos los seres que existen. Pues bien, para nosotros, para los seres humanos, la inclinación natural a la conservación del ser fundamenta aquellos preceptos de la ley natural que se refieren al cuidado de la propia vida y de la propia salud y a la realización de una vocación o proyecto personal. Quiere decir que una primera cosa que forma parte de la ley natural es cuidarse a uno mismo, cuidar la vida, cuidar la salud, reconocer la propia vida como un proyecto, reconocer la propia vida no simplemente como una, podríamos decir así, como una especie de accidente de la naturaleza, como en algún tiempo propugnaban las filosofías existencialistas, sino como un sentido a realizar, ¿no? Como utilizando esa expresión que también corresponde a algunas filosofías contemporáneas y que es mucho mejor, ¿no? Un sentido a realizar. Nuestra vida es un sentido a realizar. Llámele vocación, llámele usted proyecto, llámele como quiera, pero es un sentido a cumplir libremente, ¿no? Bien, hay una segunda inclinación natural que es la inclinación entre la unión entre los sexos y fundamenta los preceptos propios de la ley natural relativos al recto orden de la sexualidad, el matrimonio, la familia, la educación de los hijos. Hoy en día, no voy a entrar a discutir esto porque sería un tema difícil, complejo y que excedería este momento, pero hoy en día existe como una idea de la sexualidad que la presenta como una especie de instrumento destinado a la satisfacción individual del sujeto, ¿no es cierto? Entonces, como que mientras él se satisfaga individualmente y no le haga nada a nadie, no le haga mal a nadie, está todo bien, ¿no? Pero esa mirada es una mirada profundamente egoísta y distorsionada desde el punto de vista antropológico. La sexualidad, desde su concepción antropológica, no solamente como una cuestión biológica y corporal, sino también incluso como una cuestión que interesa al alma y a la personalidad, somos personalmente varones o mujeres, ¿no? Está como abierta a un horizonte de bienes, que son nada menos los bienes fundamentales que establecen la sociedad. ¿No? Fíjense ustedes, incluso a veces por ahí a mí me enoja un poco ver como que eh, eh, hasta para hacer como una división de los sacerdotes dicen, no, el padrecito tal está en los temas de la sexualidad, del matrimonio, está experto en eso, y el padrecito cual no está en los temas sociales, con los pobres, como si fueran dos cosas distintas. No, es lo mismo, exactamente lo mismo. La sexualidad es netamente social.
La primera sociedad humana es un hombre y una mujer que tienen un hijo. Esa es la primera sociedad humana. De ahí surgimos todos. Entonces, lo social también está fuertemente sostenido por una concepción de la sexualidad. Entonces, tiene mucho que ver nuestra crisis actual de la sociedad con el desorden de la sexualidad. Tiene muchísimo que ver. Y no porque uno sea una especie de mojigato que ve todo lo sexual como pecado, no, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino el desorden que existe en este campo es el que nos lleva a una sociedad totalmente fragmentada, ¿no? Para poner un simple ejemplo, aquí en Argentina se ha producido desde el año de la pandemia, desde el 2020, ya veníamos en caída, pero esta vez la caída fue como abrupta, ¿no? Un enorme descenso de la natalidad. Entonces ya estamos ante un horizonte en el cual dentro de unos años vamos a tener los problemas más obvios, ¿no es cierto? Que va a ser que no va a haber quien sostenga a los jubilados, no va a haber suficiente gente joven para realizar determinados trabajos, etcétera, y entonces vamos a tener muchos problemas. Pero no solo, yo creo que el problema no va a ser solo sostener a los jubilados, sino que el problema va a ser el ya notorio y que va a ser cada vez peor si no revertimos esta tendencia, empobrecimiento de la sociedad. Y hay una tercera inclinación que menciona Santo Tomás, que es la inclinación natural a la búsqueda de la verdad y de la vida social. Esta inclinación fundamenta los preceptos referidos a la verdad. Por ejemplo, en el Decálogo encontramos claramente no mentir, ¿no? Y no mentir significa no solo no decir cosas falsas al prójimo, sino también empeñarnos en una sincera búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda de la verdad nos lleva a la trascendencia y también esa búsqueda nos lleva al otro, ¿no es cierto? Al establecimiento de la vida social más allá de los límites estrictos del amor matrimonial o familiar hacia la sociedad más grande del pueblo, de la provincia, del país y del mismo mundo, ¿no es cierto? Entonces, estas son las inclinaciones naturales que fundamentan básicamente estos preceptos de la ley natural. Si nosotros decimos cuáles son los preceptos de la ley natural, vamos a saltar rápidamente a la última placa. En general, en la tradición occidental se ha reconocido como que los preceptos fundamentales de la ley natural son los 10 mandamientos del Decálogo contenidos en la Biblia. Pero no porque estén contenidos en la Biblia, sino porque hay una coincidencia fundamental. Si ustedes buscan los 5 preceptos básicos del budismo, van a ver lo mismo. Si ustedes van a las tradiciones chinas, van a ver lo mismo. Si van a el Islam, van a encontrar cosas semejantes. Bueno, hay referencias en el artículo que les mencionaba que ahora no podemos detenernos a ver. Pero estos contenidos esenciales son la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. La vida es un bien humano básico, ¿no es cierto?, que nosotros no podemos dejar. La defensa de la familia como institución natural y célula básica de la sociedad. También en esto hay como un lamentable proceso que se está dando en las sociedades contemporáneas, que es de una especie de desarticulación y teórica reformulación de lo que es la familia, que en realidad lo que hace es como ir atacándola y destruyéndola cada vez más, y eso es también la explicación de muchas problemáticas sociales que se dan en la actualidad. La búsqueda de la justicia y del bien común, esenciales para la convivencia social, con preceptos como no matarás, como no robarás, etcétera. La libertad, entendida como esa prerrogativa humana esencial que no solamente nos permite hacer lo que nosotros queremos, sino también poder realizarnos en ese proyecto de vida personal al que hacíamos referencia un poquito antes. Los límites de la técnica, que eso es particularmente importante porque hoy en día a veces la ciencia y la técnica se erigen en sí mismas como si fueran absolutos, ¿no es cierto?, que no
que no pueden ser discutidos por nadie, es decir, una cosa meramente por el hecho de que sea un avance técnico, parece que ya hay como todo el derecho del mundo a que nosotros la tengamos que aceptar y poner en práctica, ¿no es cierto? Por suerte, hay en la bioética hay algunos acuerdos mínimos básicos, ¿no? Que por el momento, de una manera general, se están aceptando, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, la prohibición de la clonación de seres humanos o la decisión de algunos países como Italia, que ha sido un país pionero en este sentido, de limitar totalmente. Ay, se cortó. Se clavó todo. Sí, un minutito, chicos. Sí, Guillermo, dime. Los chicos habían pedido un policía en la puerta por las dudas, nada más. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 yo estoy en la parroquia todavía, estoy recién terminando una clase virtual de la universidad, y después yo voy a ir más tardecito. No, eso de la policía era simplemente que los chicos han pedido un policía por las dudas, pero 7:30, 7:30. Yo llego un poco más tarde, yo llego más tarde. Sí, yo espero que no, porque los chicos estaban muy, muy bien organizaditos, así que creería que no. Sí, 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 totalmente. Yo dejé la lista y bueno, y los chicos también van a estar controlando un poco que no entre ninguno extraño al grupo. ¿Ah? Bueno, chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Ay, mil disculpas, pasaron dos cosas. Una, una llamada de urgencia y otra que la computadora entró en shock, Sí, en error. está bien, padre. Así que, Está bueno, y perfecto. me sigue marcando un error ahí en la pantalla, así que igual ya me parece que voy a tener que cortar. Bueno, entonces los contenidos esenciales son estos. Les dejaría para que ustedes puedan ver ya, acá este error no lo puedo sacar, los caracteres de la ley natural, universalidad, inmutabilidad y accesibilidad. Y también esto lo van a encontrar muy desarrollado en el artículo de la enciclopedia, las acusaciones actuales contra la ley natural, ¿no? Así que eso ya dejo para que ustedes lo vean por su cuenta. De todas formas, es importante que lean el artículo porque esa es un poco la clave, digamos así, del trabajo práctico que tienen que hacer, ¿no? Bueno, estoy intentando acá cortar, pero estoy complicado con la computadora. Ay, Dios mío. Bueno. Sí, sí, como que se clavó la computadora ¿Qué pasó? y bueno, se clavó la computadora. Ahí está Nada más. ahí está intentando Gracias, padre. volver. Sí, yo creo que Gracias. vamos a tener que cortar nomás porque ya esto no funciona más. A ver qué dice esto. Bueno, nada. Bueno, Dice César, el artículo es en busca de una ética universal. no, es el enlace que dice artículo ley natural. Ley natural. Bien, padre. Bueno, Ya lo listo. busca. Gracias, padre. Bueno, hasta luego. Hermoso. Complicado, pero Gracias. nos vemos. Chao, chao, Hasta hasta luego. luego, Nos vemos. Marister. Hasta luego, padre. Hasta Buenas luego, tardes. César. Chao.
Bueno.